positivo para nosotros con las aspiraciones de cara a un mundial. Gracias. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, antes que todo, quiero aprovechar la oportunidad de compartir con ustedes, de presentar disculpas a la afición de San Pedro, eh, a ustedes, los medios, porque de verdad que estoy apenado desde el, desde el jueves pasado, fue el juego, ¿no? Con algo que nunca me ha pasado en mis 47 años de entrenador. Eh, yo creo que la afición tiene derecho a expresar todos sus deseos, a gritar, a pedir a sus ídolos, a pedir a los jugadores que tienen sus afectos, sus gustos. Es normal, ¿no? La gente en medio del mismo nerviosismo, de la tensión, de querer ganar, de querer que la selección jugara mejor, pedía cambios, pedía los jugadores de sus gustos, pero quizás lo que a uno lo altera es cuando hay grosería, cuando hay agresiones, cuando hay vulgaridad por todo, ¿no? Porque yo creo que somos una sociedad futbolística que hemos crecido, que hemos vivido muchas otras cosas y me pareció atípico, me pareció porque yo recuerdo hace 16 años que perdimos casi la clasificación en ese juego contra Estados Unidos en San Pedro Sula, que se nos iban todas las ilusiones, que se nos iba todo, se nos iba todo, perder contra Estados Unidos y cuando estábamos con la mejor nómina, con jugadores en un buen nivel y perdimos ese partido y que hasta Carlos Alberto derró un penal el día de su cumpleaños y prácticamente que estábamos entregados y nunca hubo esas reacciones que hubo el jueves. Nunca hubo ese maltrato, nunca hubo esas agresiones verbales. Entonces reaccioné de una forma que estoy apenado todavía, que esa madrugada no pude dormir y le presento disculpas a la afición, a todo Honduras, a ustedes, porque de verdad que no es mi proceder, nunca lo había hecho en 47 años. Eh, y bueno, respecto a la pregunta, Jorge, hemos hecho el análisis, hemos hecho la revisión del juego, nos faltó Nos faltó mayor profundidad ofensiva, nos faltó quizás, sí, faltó el gol, como dije, después del juego. Ayer hicimos unos estímulos, quizás no con los hombres, porque los hombres que están, ustedes saben que hoy están completando 72 horas, los que actuaron en unas condiciones de la exigencia de lo que es jugar en San Pedro Sula. Creo que el orden, la entrega, el orden que conservó la selección fue muy positivo para poder sacar ese punto que se trabajó para los 3 puntos, pero no tuvimos la profundidad ofensiva, no tuvimos eh, sí, la determinación de poder descifrar el juego ante esa estrategia defensiva de Costa Rica, ¿no? Y en eso hicimos énfasis en el video, fuimos autocríticos eh, y después en el día de ayer hicimos unas repeticiones buscando corregir esos conceptos, donde estaban observando los que actuaron y lo realizaron los que no hayan actuado, buscando que todos estemos claros, porque puede ser una posibilidad que se presente mañana, ¿no? Mañana puede ser una alternativa igual, es otro rival diferente, con características diferentes, con momentos diferentes, eh, de modo que todo puede pasar, todo puede pasar porque ellos también vienen bien fuertes en la tabla. Es un equipo muy maduro, una selección que juega muy bien y estamos preparados para hacer una buena interpretación de lo que pase mañana y que ojalá tengamos una mejor respuesta. Buenas tardes, profe. Denis Villatoro para Canal 8. Y después de ver las cosas positivas y negativas del partido ante Costa Rica y analizar lo que Haití puede proponer mañana en el Nacional, ¿usted se ha planteado algún cambio, por lo menos de esquema de juego, quizás salir con 2 delanteros más de área, por lo menos para tener o solventar un poco esos problemas ofensivos que ha presentado Honduras? No sé si es algo que usted se ha planteado para este partido. Bueno, Denis, buenas tardes. Sí, es una posibilidad. Yo creo que es una posibilidad. Lo hemos trabajado algunos minutos. No ha sido la constante nuestra porque normalmente hemos estado trabajando con un solo delantero.
A veces no es eso, no es tener uno más, ¿no? Sino la elaboración, la creación, el acompañamiento de los volantes ofensivos, la llegada de los laterales. Creo que hay otras variantes ofensivas que nos podrían brindar ese volumen ofensivo que necesitaríamos en calidad local, que en algunos momentos lo ha mostrado la selección, ¿no? Yo creo que lo del sistema de juego va a ser difícil. Ayer no lo podíamos trabajar. Hoy yo creo que se nos va a ir la luz rápido. O sea que va a ser muy difícil trabajarlo. Buenas tardes, profe. Carlos Castellanos para Diario 10. Profe, y viendo que las matemáticas también se nos están yendo de las manos por lo que vemos y aprovechar la localía. ¿Cómo ve el panorama usted, profe? Así como va el grupo, cómo van los rivales y lo que nos resta, sabiendo que este es nuestro último partido como local. Buen día. Buenas tardes. Sí, gracias. Y bueno, creo que estamos parejos, ¿no? Estamos parejos tal como se proyectaba. Ustedes saben que antes de arrancar el grupo, el número 1 era Costa Rica, ¿cierto? Ahora no es Costa Rica. Ahora el número 1 es Haití, el número 2 somos nosotros. Costa Rica está de 3. Y el calendario ahora se terminó la primera vuelta y empieza la segunda vuelta. Yo creo que estamos con un ahorro importante que va a ser vital en la medida que hagamos un buen juego mañana, hagamos un buen resultado. Y como digo yo, no, ustedes han visto la tendencia a nivel mundial. Casi que es más fácil jugar de visitante que jugar de local. Ustedes lo pueden, y lo vimos ahora con los clubes nuestros en la Central America Cup. Por muchos factores. Ustedes vieron que Real España se enredó en el Morazán contra Plaza Amador, fue y resolvió a Panamá. Y así pasan casos de Motagua hoy ganó en Costa Rica, le costó dificultad en calidad local. O sea, y ustedes revisan todos los torneos, todas las posibilidades, y es casi que una tendencia muy marcada, y más cuando hay selecciones o hay clubes en esa transición, ¿no? Que es un tema para discutirlo, para estudiarlo, para revisarlo, pero se cumple en un alto porcentaje. Buenas tardes, profesor Rueda. Odair Mairena para AS Sport. Profe, ¿tiene claro el 11 ya para mañana o tiene alguna duda? Y aprovechando rapidito, profe, el tema de estos muchachos, los que vienen de Alemania, profe, ¿en qué estado vienen? ¿Volverán o estarán en la nómina final? Gracias. Buenas tardes. El 11 va a tener muy pocas variables. Yo creo que ese es el trabajo que voy a realizar ahora. Espero que no haya ningún inconveniente. Vamos a revisar tanto la recuperación. De todas formas, es importante quizás hacer algunos cambios que nos brinden eso que nos hizo falta el jueves y buscando que estemos con una buena propuesta, ¿no? En cuanto a los jóvenes de Alemania, como ustedes sabían, este es un proceso de inducción, de acercamiento a ellos. Ellos deben de mejorar mucho, tienen que mejorar mucho. Son muchachos con unas grandes condiciones, con buen talento, pero el nivel de selección nacional y selección nacional absoluta exige más. E incluso ustedes saben que ese es un tema que hace muchos años lo venimos manejando, ¿no? Y que es algo que cuesta y que a veces al jugador nuestro se descontextualiza, el jugador nuestro se desubica, ¿no? El hecho de vivir en Europa, el hecho de entrenar en Europa, no te da licencia ni te autoriza para creerte superior a los de la Liga Nacional. Porque ya la época de la colonia pasó. Entonces, eso debe estar muy claro para que los jugadores... Es difícil aceptar, porque a veces hay jugadores que porque creen que están en Europa, tienen que venir de titular a la selección. Y están equivocados. Con todo respeto, están equivocados. El hecho de vivir en Europa o entrenar en Europa, a veces jugar, a veces no jugar. Ahora, si vos sos jugador titularísimo en Europa, destacadísimo, figurón, seguro que es para considerar y estar en la selección. Pero no tenemos ni uno de esas condiciones, ¿no?
Entonces, creo que cada uno tiene que saber, y eso tenemos que ser sensatos, tenemos que saber dónde estamos, por dónde vamos, qué tenemos, y no desubicarnos ni desubicar a los muchachos. Buenas tardes, profe. Manfredo Reyes, Radio El Patio 45 TV La Ceiba. Profe, la pregunta nuestra va relacionada a lo que acaba de apuntar, porque Ramón Maradiaga me dijo que no tiene referente este grupo. ¿Usted considera que él tiene la razón entonces? Por lo que ha apuntado hace poco, da la impresión de que no hay un referente. ¿Tiene referente la selección? Naturalmente, buenas, Manfredo, naturalmente que tiene referentes, ¿no? Tiene referentes no en la dimensión que la élite lo exige. Y ellos son muy... Ustedes ven que Luis está recién llegado allá a Poznan, ¿no? ¿Y quién es el otro referente nuestro? Kervin. 90 minutos en 3 meses. Recién hizo 90 minutos en 3 meses. Entonces no tenemos ese jugador de 20, 15, 30 partidos seguidos siendo titular o siendo destacado en 5 o 6 partidos. No tenemos, porque así es el fútbol. Esa es una generación que ha sufrido, es una generación que no ha podido venderse, que no ha podido proyectarse a nivel internacional, que no ha podido consolidarse. Algunos salieron, volvieron. Entonces, hay referentes, pero hay selecciones. Ustedes ven, por ejemplo, lo que vamos a enfrentar mañana. Van a ver cómo juega esta selección y por algo está donde está. Por todo, el estatus que tienen, los años que tienen entrenando en Europa, jugando en Europa, viviendo en Europa, cobrando en Europa. Ahí tenemos la estadística de la actualidad de los rivales de Costa Rica, de Haití, frente a la nuestra, en minutos jugados, el del últimos 2 meses, por ejemplo, después de Copa Oro. Eso nos dice un buen índice, ¿cierto? Son muchachos que les cuesta hacer un esfuerzo grandísimo a los jugadores hondureños. No sé si no ayuda su proceso de formación, de transformación, si no ayuda el pasaporte, si no ayuda, los otros tienen pasaporte inglés, pasaporte francés, pasaporte holandés. Entonces, todo eso hace que quizás haya mayor volumen de jugadores con mayor trascendencia, ¿no? Sí. Aquí, profe Miguel Bonilla para Fútbol a la Carta y Repremarcas TV. Dentro del análisis, acá arriba, acá. Ya. Un gusto saludarle, profe. ¿Cómo está? Buenas tardes. Bueno, dentro del análisis hay que considerar que Honduras es el único equipo que no ha recibido goles en esta fase final de la CONCACAF. Pero sí me gustaría preguntarle cómo mejorar el volumen de juego, el volumen de ataque, la intensidad del equipo en este próximo partido ante Haití. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, yo creo que volví a dejar el cuaderno de la estadística, ¿no? Nosotros estamos con un porcentaje de goles superior a goles en contra, a goles a favor. Tenemos un porcentaje de rendimiento del 62% para una selección que ha tenido tantas irregularidades, tantos altibajos. O sea, por ese partido contra Costa Rica no podemos entrar en el otro extremo. O sea, hemos mejorado la seguridad defensiva, podemos ser ofensivos, pero no a costa de nuestra seguridad defensiva. Entonces, hemos estado en eso, y aún así, nosotros desde el punto de vista estadístico, somos una selección que tenemos un porcentaje de goles superior a los goles recibidos, ¿no? Con todo lo que pasamos en la Nation League y ahora en estos juegos. Y creo que por eso yo destacaba en la conferencia de prensa la entrega, el orden de los muchachos, el comportamiento de la selección, y que creo que han sido partidos muy disputados. O sea, ninguna selección nos ha pasado por encima, así que nosotros nos hayamos entregado nunca, ¿no? Y ayer, por ejemplo, de acuerdo a la pregunta de Denis y de Jorge, ayer hicimos algunos estímulos en ese aspecto, ¿no? Son conceptualizaciones importantes. O sea, si 1, 2 o 3 de esas situaciones que se presentaban, la de José Rosales, la de Luis Palma en el juego, estaríamos pensando ahora diferente, ¿cierto? Y estos partidos son muy cerrados, son muy difíciles. Y miren, por ejemplo, ustedes, ¿por qué Costa Rica hizo 5 cambios en su alineación titular para venir a enfrentar a Honduras?
¿Por qué? Porque no respeta, porque vieron algunas virtudes, porque venían apretados en la tabla y tenían que sumar fuera como fuera, y ellos estuvieron más cerca de sumar que nosotros, porque ellos hicieron una estrategia para buscar el error nuestro y casi lo logran, casi lo logran. Entonces, yo creo que por algo, con todas las dificultades que hemos tenido, que no hicimos contra Costa Rica, no podemos caer en el otro extremo de que no somos o que no hacemos producción ofensiva, ¿cierto? Que no generamos situaciones de gol. Profe, buenas tardes. Manuel Galicia, Diario Sport Honduras y Fuerzas Armadas TV. ¿Qué tanto le ha ocupado el hecho de dar una charla a nuestro jugador? Porque observamos que en el juego con Costa Rica, en el choque individual, se ganaba muy fácil por parte del adversario. Sé que es un tema formativo, pero muy fácilmente el jugador hondureño quedaba fuera, ¿no?, del contexto del choque individual acá. Difícilmente lograron ganar el mano a mano los futbolistas hondureños. Bueno, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista físico. Físico y técnico ambos. Lo digo por la característica de Haití principalmente, y que saben jugar ellos con el balón. Sí, ustedes saben que ese es uno de las premisas del fútbol, ¿no? El equipo, la selección que más duelos gane, ofensivos, defensivos, en el 1 contra 1 ganará el partido. Eso es un axioma y que ellos saben y que yo insisto. 1 contra 1 es vital. Es la génesis del 11 contra 11. El 1 contra 1 es la génesis, es la estructura táctica menor para la estructura táctica de equipo 11 contra 11. El 1 contra 1. Ahí la fortaleza, el que resuelve en el 1 contra 1 saca ventaja en el duelo aéreo, a ras de piso, en el 1 contra 1 en la mitad del campo, en el 1 contra 1 en fase defensiva, en fase ofensiva. Y eso te lo dan los partidos, eso te lo da la competencia, eso te lo da los 11, ustedes revisaron los 11 jugadores que alineó Costa Rica, dónde juegan y cuántos partidos han jugado en el último mes y dónde son titulares frente a las dificultades que hemos tenido nosotros. Y muchos de los jugadores nuestros hicieron un esfuerzo grandísimo, como lo resalté yo, ¿no? Lo de Rommel Kioto, lo de Kervin Arriaga, lo de, ustedes ven que Anthony Lozano ha sufrido, que en 6 meses no tiene 5 partidos seguidos. Son los referentes nuestros, la pregunta que hacía Manfredo. Anthony Lozano, Palma, Kioto, no han jugado 10 partidos seguidos en estos 3 meses. Entonces hacen un esfuerzo grande para competir con la selección nacional. Y detrás de ellos hay unos jóvenes importantes con muy buenas condiciones, pero que para la élite, para la exigencia, desde el punto de vista táctico, desde el punto de vista físico, de lo que tienen otras selecciones, nos cuesta a veces dar esas ventajas, ¿no? O por ejemplo, el juego aéreo de Costa Rica. Costa Rica tiene la premisa de que vamos a generar foul en los costados, que nosotros le hacemos gol de cabeza a Honduras. No lo lograron. Entonces, a veces uno quiere meter un cambio, pero sabe que pierden el juego aéreo, que pierden la presencia física. Y a veces hay jugadores nuestros que, o sea, no tenemos un biotipo como quizás tuvimos anteriormente. Lo tendríamos 6, 7, 8 jugadores que igual iban al duelo aéreo, ofensivo y defensivo, o en el 1 contra 1 desde el punto de vista técnico, con gran habilidad, ¿no? De modo que eso te lo dan los partidos, o te lo dan los mundiales, o te lo dan la élite, la competencia. Mañana va a ser un partido sufrido. Preparémonos que va a ser un partido sufrido. Vamos a tener un rival muy, pero muy, pero muy bueno. La última pregunta. Profesor, le saluda Robinson del Basilón Deportivo. He visto la evolución en estos últimos partidos de Haití. Lógico, la mayoría de jugadores en Europa, y que los he visto el rendimiento en forma ascendente por esa unión que se ha venido dando. ¿Cuál será la propuesta de Honduras para el partido de mañana, profesor? Buenas tardes, gracias. Sí, creo que tenemos que tener un equipo bien ordenado, un equipo que sea consciente de que al frente tenemos un rival, que eso nos debe motivar a hacer un esfuerzo grande. Saber que ellos son importantes con el balón en los pies, tanto en la individual como en la colectividad.
Por ejemplo, ellos tienen un jugador en la Premier, en el Wolverhampton, nosotros no tenemos ninguno en la Premier. Nosotros no tenemos ningún jugador en la Liga Italiana, ni en la Liga Española, ni en la Bundesliga. Entonces, ellos tienen esa gran ventaja de que han madurado, han crecido, se han transformado como profesionales en Europa, adquiriendo un buen nivel. Tenemos que tener un equipo súper concentrado, con gran dosis de alta intensidad, en querer tener el balón, porque sí, ahí va a pasar todo, en nosotros tener el balón. No, es un equipo que sabe tener el balón, es un equipo que colectiviza muy bien, un equipo que tiene conceptos muy claros, es un equipo que ya no tiene la bugia, no tiene el drama de querer destacarse un jugador para ir a Europa, porque ellos viven en Europa, ellos ganan en euros, ellos están los nuestros a veces tienen el drama o quieren hacer el gol o destacarse para proyectarse a una mejor liga. Ustedes vieron, y bueno, y creo que ese es el afán del jugador nuestro de querer, y entonces a veces el deseo individual de sobresalir lo hace atentar contra la colectividad, de buena forma, de buena manera, de la mejor buena fe. Ellos ya pasaron ese umbral. Entonces, por eso ese es un equipo bien maduro, bien estructurado. Ustedes ven los goles que han logrado. Hay que hacer un muy buen juego de altísima intensidad, de altísima concentración, mucho orden, una gran disposición para mañana sacar un buen resultado. Profesor Reinaldo Rueda, muchísimas gracias por su tiempo en esta conferencia.